Bendiciones, mis amados y escuchas. Bueno, estamos hablando de un tema supremamente importante para los tiempos agitados en que estamos viviendo, tiempos decisivos y complicados, en donde indudablemente nosotros debemos de desarrollar una fe que produzca, que cree en nosotros esperanzas, que esas esperanzas nos motiven, nos lleven a estar apasionados por hacer algo. Pero lo importante de hacer algo es poder ver como Dios ve las cosas que nos preparó para estos tiempos. Porque hay cosas preparadas para cada uno de nosotros. Así hayamos desechado, perdido por desobediencia, por no escuchar claramente, por no ver claramente cosas en el pasado. Pero en estos tiempos tenemos que estar bien enfocados en la dirección de la palabra de Dios en cada situación y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto requiere de paciencia. Y paciencia no es estarse quieto por ahí esperando que las cosas sucedan. No, la paciencia es el tiempo en que nosotros estamos limitados a oír la voz del Señor para poder hacer cosas en la fuerza de Dios. Es poder tener claramente como el significado del griego de la palabra arrepentimiento, que te lo mencioné en la clase pasada, después de haber entendido. Eso es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Así aprendas a manejar cada día mejor las cosas, tu tiempo y tu paciencia y a escuchar mejor del Señor, nos vamos a equivocar. No somos perfectos. Estamos en este cuerpo que cada día va a tratar de engañarnos a través de nuestras emociones. Pero si practicamos, cogemos como hábito la palabra del Señor, adorar, cantar, darle gracias en todo tiempo a nuestro Dios. Cada día vamos a aprender a estar más enfocados y a tener su dirección. Porque aquí la clave es que el Espíritu Santo nos ilumine la palabra, nos revele lo que debemos de hacer para que actuemos sabiamente. El apóstol Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Ok, cualquiera podría decir, bueno, si yo soy la hechura de Dios, entonces ¿por qué me salen las cosas malas? Se supone que si Él me hace a mí, todas las cosas me tienen que salir bien. Pero es que aquí viene la cereza en el pastel. A mí me encanta hablar de Efesios, Gálatas, Colosenses, porque ahí está como lo más mecido del tesoro del Señor para caminar en el Espíritu con Él y obedeciendo la palabra. Porque dice, porque somos hechura suya, sí está bien, pero ¿quiénes son los que somos hechura del Señor? Los que están creados en Cristo Jesús, creados, formados por Dios en Cristo Jesús. Cristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesús, la redención. O sea, los que vivimos bajo la palabra de la gracia de nuestro Dios. Y siempre te he dicho, la gracia se vino manifestada en el Nuevo Testamento, pero Dios siempre ha hablado gracia, que el hombre que hizo detrás de la ley. Pero lo que Dios tiene es siempre favor para el hombre y eso es gracia, palabra y redención a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque los que hemos sido creados, formados, moldeados por Dios, por haber creído y confiado en ese Cristo precioso, la palabra de Dios, que es la que tiene el pan de cada día, por el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo para hacer buenas obras. Fuimos creados para hacer buenas obras. Si hemos sido moldeados, formados en esa formaleta de Cristo y Jesús. Entonces,
si los podemos seguir a ellos, entonces vamos a hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó. Oye, no dice que no había creado el mundo y ya las había preparado de antemano para que anduviéramos por ella. No hemos nacido y ya Él las había preparado para que nosotros camináramos por ellas. Entonces, ¿cuál es la clave? Entonces, ¿por qué razón me desvío, me caigo, voy al hueco, me hundo, me levanto y vuelvo y caigo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque no tenemos esa manifestación preciosa que hace valer el tiempo como oro y la paciencia como perlas preciosas. Porque si el mayor tesoro que un ser humano tiene, y más si es un creyente, es la vida eterna, el saber manejar el tiempo. ¿Qué tal que Jesús hubiera presentado 4 días después de la Pascua? Estamos todos perdidos. Y si se hubiera presentado antes, también, porque no ha coincidido con las fiestas, en donde estaba el desarrollar el entendimiento de que ya no había que sacrificar más corderos porque Él era el cordero preparado por Dios. O sea, en su tiempo, en su momento. Entonces, aprender a que lo que más vale de las cosas que Dios nos da para disfrutar en la tierra, el tiempo, el tiempo. Cómo usted maneja su tiempo, cómo lo balancea. O sea, hace usted que su tiempo sea de gran valor. Empieza usted su día dando lo mejor de su tiempo para hablar con su Dios. ¿Ah? Así tenga la boca amarga cuando se levante o esté entre dormido, pero empieza a preguntarle qué hacer por el día, a preparar todo lo que Él quiere que usted y yo hagamos en ese día, en tu trabajo, en tu empresa, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con la congregación, agradecido siempre por tener ese espacio para poder cumplir con cada una de las cosas. O te atropella tanto el tiempo que nunca tenés tiempo para hacer todas las cosas. ¿Ah? Y cuando ese mayor tesoro que Dios nos da aquí en la tierra, que es aprender a manejar el tiempo para hacer las cosas en el tiempo preciso, no dejando las cosas que hay que hacer hoy para que se hagan mañana. Por eso te hablaba en capítulos anteriores que lo más importante en el ser humano después de dedicarse tiempo al Señor, a las escrituras, a cantarle. Yo no sé cantar, yo te lo he dicho muchas veces, pero me encanta poner a Marcos y a Barrientos en esos programas que tienen en YouTube de 3 horas sin comerciales. Ya, y repito el mismo por meses, pero me encanta porque puedo adorar ahí en mi camioneta, fuera de que ya he hablado con el Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sabe que el tiempo es lo más valioso que usted tiene para poder emplear su fe, porque a veces perdemos de cómo manejar la fe porque tenemos perdido el tiempo. Entonces comenzamos a querer movernos en fe cuando ya pasó el tiempo de hacer algo. No es el tiempo ahora. Por eso me encanta cuando Jesús habla ahí en el Evangelio de Juan. Yo hablo lo que le oigo a mi Padre hablar y hago lo que le veo hacer. O sea, el hombre estaba en el tiempo cronos de Dios, el tiempo kairos. El cronos, él lo manejaba de acuerdo al kairos del Señor. ¿Ya? Por eso es que debemos entender que el principio de la fe está en el que habla, el que consulta con él. No podemos seguir repartiendo palabras al aire si ni siquiera nosotros tenemos la confianza de que se van a dar. Aprendemos a hablarlas y a decirlas como cotorras, como el que tiene un loro en su casa y repite alabanzas o palabra de Dios porque las escucha en la radio, porque te ve a veces gritándolas. No, tenemos que tener entendimiento hasta para hablar y en los tiempos precisos. ¿Ya? Pero el que consulta con él siempre va a encontrar lo que Dios preparó para él.
Jesús caminaba por esas obras, ¿ya? Y más si sabemos que el día de mañana que no ha llegado, ya Dios lo preparó. Entonces, qué maravilloso mañana poder saber valorar el tiempo que tenemos para poder empezar con Dios y que el Espíritu nos ilumine cómo hacer las cosas, en qué momento. Eso sería maravilloso. Y no que yo sea perfecto en eso, no, cometo errores permanentemente por manejar mal el tiempo. O dentro del tiempo no tengo la paciencia para esperar a hacer algo y me adelanto o me atraso y me trae complicaciones, ¿ya? Entonces de eso se trata, ¿ya? Si podemos llamarle a todas estas charlas que vengo trayendo, yo te diría cómo empoderar al hombre interior bajo principios de Dios que nos llevan al éxito en cualquier camino. Empoderar al hombre, al creyente, a la mujer de Dios en su ser interior para que se pueda manifestar el poder de Dios que hay en nosotros. Pero la pregunta es, ¿consultamos antes de salir a hacer las cosas al Señor a ver qué tiene preparados para nosotros ese día? ¿O tenemos tanto afán que las cosas pasen en nuestro tiempo que no podemos esperar el tiempo de Dios, donde las cosas sí saldrían perfectas? Entonces aquí es donde entra un don del Espíritu, la paciencia. La paciencia no es sentarse a esperar que las cosas pasen, no. La paciencia es saber cómo decidir en el tiempo necesario, en el tiempo justo, ¿ya? Usando la sabiduría de Dios. Y ya te lo he mencionado mucho, la sabiduría de Dios es cuando tú puedes identificar claramente lo que tienes que hacer o lo que no estabas haciendo y tienes que empezarlo a hacer en ese tiempo preciso de Dios. Porque la paciencia es el equivalente a la constancia, a la perseverancia, y las dos no hablan de pereza, las dos hablan de permanecer haciendo. Por eso yo siempre te digo, hay una línea muy fina entre hacer cosas por mis deseos y hacer cosas con los deseos de Dios colocados en mí, en mis deseos. Él coloca en mí, dentro de mí, el querer como el hacer, pero son los deseos de Dios gobernando mis deseos. Entonces se necesita esa paciencia para tener esa constancia y esa permanencia, esa perseverancia, que es la que abre la puerta para que podamos tener acceso a esa herencia que Él preparó de antemano para nosotros. Hebreos 6:13, te voy a leer de dos versiones. La Biblia mía, que es la Biblia de Estudio de las Américas, me encanta esa Biblia porque he encontrado que es lo más cercano en traducción al original griego, pero no al griego que venden por allí hoy, no, al griego escrito hace en el año 400. Entonces, dice así, a fin que no seáis perezosos. Recuerda, estamos leyendo de Hebreos 6:13. A fin que no seáis perezosos, sea negligentes al hacer. Sí, porque la paciencia no es que no hagas, sino que no seas negligente en hacer lo que te toca hacer. Y Pablo aquí lo identifica como que el que deja de hacer eso es un perezoso, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan, reciben las promesas, porque las promesas de Dios fuera de que están atadas a que nosotros tenemos que hacer una parte y Dios tiene que hacer la otra parte, es que la parte que nos toca hacer la hagamos en el tiempo preciso. Por eso ese manejo, esa distribución del tiempo en nuestra vida es tan importante. Dios habla hoy, dice, no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les había prometido.
Ahora mira, vamos a ver una cantidad de gente que tuvo que aprender paciencia y manejar sus decisiones en el tiempo preciso de Dios para haber alcanzado la promesa. Porque muchas veces, si tú tratas de explicar algo sin escrituras, la gente le llama que te volviste filósofo. Estás enseñando filosofía. Eres un palabrero, como le dijeron a Pablo una vez por allá, cuando estaba en Éfeso. En la Biblia se ve que Dios pasó por la prueba de esperar. Ahí es el taller donde Dios te disciplina para que tú aprendas a manejar el tiempo cronos tuyo con el tiempo kairos de Dios. Y eso no se logra sino con un buen oído a la voz de Dios. Y eso tú no lo desarrollas si tú no tienes un espacio de tiempo donde lo principal son esos minutos o esas horas, si tienes horas, para entablar con Él, para agradecerle a Él, para adorarle a Él. Porque cuando esa expresión se da, aunque no levantes manos, bendecido el que las puede hacer, porque tiene el tiempo para poder hacer eso, o está en un tiempo en que está esperando para poder hacerlo. ¿Ya? Pero Dios pasó a muchos de sus hijos que aparecen en la Biblia en ese taller de la paciencia, donde hay que esperar el tiempo justo de Dios para que las cosas sucedan. No es que no hagamos, sino que hacemos bajo el tiempo. Y eso no lo vas a lograr si tu oído no aprende a identificar la voz de Dios. Mira esto. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac 25 años. Lo encuentras en Génesis 21. 25 años tuvo que esperar. Y dice que desarrolló esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? Porque una esperanza le decía que vendría y la otra le decía, no, estás muy viejo. Mira a Sara. Ya ni siquiera ve esto, la mira, mira. No, ya esa mujer ni ovula, mira lo viejita que ya está. Y se veía él mismo y decía, pero ¿cómo? No podemos. Pero esa lucha estaba contra la otra esperanza. ¿Tú crees que en 25 años él hablando con Dios no aprendió paciencia? Ay, Señor, mucha. Luego su hijo Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través de que su padre mandó a su esclavo para que fuera a buscar a un determinado lugar una mujer para él. Se dice los historiadores que tenía 37 años este joven cuando se casó con Rebeca y después tuvo que esperar 20 años para ser padre. Tú te puedes imaginar un joven de 37 años anhelando tal vez tener esposa desde los 20 años, como hacía en aquel tiempo. Y ya llevaba 17 esperando por la esposa. Y después llega la esposa. Él está encantado con esa mujer, pero después ya no le da hijos. 20 años esperando un hijo para que naciera Jacob y Esaú. ¿Ya? Y cuando nace Jacob, él tuvo que esperar tiempo para poder tener la mujer que amaba. 7 años. 7 años tuvo que esperar por Raquel. Y después 7 años pagando la dote para que porque se la habían dado para que él se pudiera quedar. ¿Ya? De él nace José. José tuvo que esperar mucho más tiempo hasta haber cumplido sus sueños. Se cree que a los 17 años fue tirado al pozo y a los 30 le fue dado el poder de gobernar en Egipto. 13 años desarrollando paciencia. Pero si tú miras las historias de toda esta gente, vas a ver algo en común. Nadie puede esperar en paciencia si no ve la mano de Dios sobre su vida haciendo cosas. Es muy difícil esperar y manejar el tiempo de la espera si tú no estás viendo en tu vida que la mano de Dios está contigo. Es complicadísimo. El pueblo de Israel tuvo que esperar
430 años por su Mesías, por su Salvador, el que lo iba a sacar de la para llevarlos a la tierra prometida. ¿Tú crees que no tuvo que esperar? Ahí maduraron paciencia, aunque sea con latigazos de los egipcios, pero tuvieron que madurar. Bueno, los que quedaron vivos, y fueron bastantes, más de 1 millón. El caso de David. David tuvo que esperar también. Primero fue rechazado porque era hijo de un adulterio y fue llevado a su casa y tratado con desprecio. Tan avergonzado estaba su padre que lo mandó con los pastores al monte. Pero él llegó según las normas judías o hebreas de ese tiempo. Tenía que ser destetado primero para ser entregado al papá. Eso se suponía que sucedía entre los 5 y los 6 años. Y luego se tuvo que ir a hacer todo eso de ser rechazado por el padrastro y por su papá real. Ya, tantos años, mirando solo que su Padre Dios era la única salvación. Luego lo ungen a los 12 años, pero se coronó como rey a los 30 años. Ahí lo es en Primera de Crónicas 12. O sea, esperar 18 años para poder ejercer lo que ya le habían dado a los 12 años. O sea, Dios siempre va a usar la paciencia como un taller donde te enseña a manejar tu tiempo. Y solamente lo puedes lograr claramente si tú ves la mano de Dios en esos tiempos de espera. Porque todos tenemos el mismo problema. Aquí no hay ningún super ángel de Dios en la tierra. No, todos tenemos que aprender principios de vida. Todo esto es un empoderamiento del ser interior para poder caminar en el poder de nuestro Dios. Mire, por ejemplo, el Job. Hay muy poco respaldo de los años que esperó, solamente lo que está escrito por los judíos en todos los años. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara. O sea, conocía a Dios de una manera, pero mediante su tragedia física que tuvo que vivir en su carne y la pérdida de toda su familia y su riqueza, en el tiempo aprendió a desarrollar el tiempo de Dios en su vida. Eso es importantísimo. El que aprende a desarrollar el tiempo de Dios en su vida, aprende a manejar el tiempo en que tiene que actuar en la tierra. Y lo aprende a hacer porque tiene la paciencia para caminar de la mano de Dios. No es fácil, pero se puede. Esta gente lo hizo. No eran ángeles, eran como tú y yo. Tenían hasta menos información de la que tenemos hoy. Pero después de pasar su prueba y conocerle cara a cara, pudo obtener las respuestas a su situación. No hay ningún registro en el libro de Job que diga tanto tiempo duró. Pero dicen los escritos hebreos y judaicos de este tiempo y los antiguos que él pudo pasar por esa prueba entre los 60 y los 80 años. Yo apenas me vengo a dar cuenta que era tanto tiempo, porque escribiendo esto me tuve que poner a investigar y hoy tenemos todas las armas para poder hacerlo. Pero hay un soporte bíblico que pueda verificar esto. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su vejez para poder ver la profecía que Dios le había dado de que su pueblo iba a estar 70 años cautivo. Lo sacarían los huesitos de allá, allá. Pero para poder que pasara, tuvo que hacer todo eso. Daniel tuvo que esperar 21 días por una respuesta. Y 21 días orando. 21 días dándole gracias por el favor de Dios. 21 días consagrados al Señor. Dedica tus 21 días de 24 horas a Dios para que tú veas lo doloroso en lo físico, mentalmente, porque trabajamos, tenemos situaciones, obligaciones, familia, y separarse 21 días exclusivos para el Señor
Hay que separarse de todo el mundo. Él lo hizo para poder oír la voz de Dios sobre lo que estaba preguntando. ¿Ya? El pueblo de Israel esperó desde Isaías 750 años para que se cumpliera lo del Mesías, que llegara el Mesías. Marta y María fueron los que menos esperaron 4 días llorando y gimiendo porque Jesús no estaba allí. Y Jesús lo hizo a propósito, porque se lo dijo a sus discípulos. No, todavía no tenemos que ir porque eso es para la gloria del Señor. Hay que esperar, quedémonos aquí un tiempito más. Los discípulos tuvieron que esperar 50 días después de la partida del Señor para que llegara el día de Pentecostés, donde eran ungidos por el Espíritu Santo. 50 días pidiendo, clamándole a ese que les había dicho que esperaran, que iban a ser investidos por poder. Tú estás viendo una cantidad de personajes que tuvieron que esperar en el tiempo preciso. Pero es que desarrollar el tiempo solamente se puede lograr bajo el oído a la voz de Dios, ¿ah? Para poder hacerlo. Ahora te voy a mencionar uno un poquito duro. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, la palabra que iba a gobernar el mundo, que los judíos no pudieron entender, y ellos esperaban un personaje que los liberara de la esclavitud. Y lo que Jesús tenía era palabras que tenían poder, que hacían al hombre libre. Le tocó esperar 30 años para poder empezar a cumplir el propósito de Dios en él como el Cordero perfecto de la salvación y desarrollar su ministerio. Tuvo que esperar pacientemente, aunque iba a la sinagoga y todos se maravillaban de cómo hablaba y cómo manejaba la escritura y la explicaba. Tuvo que esperar, a pesar de todo eso, el tiempo preciso, con paciencia, para poder mostrar el poder de Dios que había dentro de nosotros. Igual lo tenemos nosotros. No es fácil esperar, esperar es duro, es desgastante, es una batalla constante entre el hombre que quiere pensar y hacer los deseos de él y el hombre interior de Dios que quiere esperar para hacer las cosas conforme Dios quiere en su vida. Ya no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en lo amoroso, con la esposa, con los hijos, con las relaciones. Esperar la voz de Dios para seguir haciendo es difícil, pero esperar no es que es quedarnos quietos sentados sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir los pensamientos y las acechanzas del diablo, del sistema, que nos quieren sacar de no oír la voz de Dios, porque Él sabe que ahí es donde se pierden los propósitos, ahí es donde se embolatan las carreras, ahí es donde se troncan los caminos al éxito, porque hemos sido preparados por Dios para ganar. Hemos sido preparados por Dios para conquistar, para desarrollar, para alcanzar, para poseer, pero tenemos que hacerlo en los tiempos precisos. Y no llegamos ahí si ese don que da el Espíritu Santo de la paciencia, aprender a esperar decidiendo sabiamente. Eso es hacer cada día lo que nos toca hacer según Dios. ¿Ah? Y eso no se desarrolla sino con el oído en Dios, en sus palabras, en sus promesas, porque eso es lo que nos da el dominio propio para rechazar las cosas. En nuestro campo emocional, lo que Pablo llama el culto racional, que dice que lo sacrifiquemos en Romanos 12, 1 y 2. Aprender a buscar a Dios constantemente para tomar las cosas de nuestra propia vida con la rienda de los principios que Dios nos hable. Qué maravilloso siquiera alcanzar un por ciento pequeño de aprender a mover la rienda de nuestro camino esperando que Dios nos hable. No es que dejemos de hacer lo que nos toca hacer, sino
No me resisto a no avanzar más porque no estoy escuchando claramente la voz de Dios. Porque cuando yo pierdo la voz de Dios y pierdo mi paciencia, mi angustio, comienzo a sentir afán por lograr, por alcanzar. Y ahí es cuando cometo errores, tomo decisiones equivocadas que después digo, ¿por qué lo hice? Porque me le adelanté al Señor. A tomar las riendas propias de nuestra vida para poder desarrollarnos, tenemos que desarrollar el don que nos da el Espíritu Santo de la paciencia. Eso no se logra sino aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y como consecuencia es preguntar todos los días, ¿esto que voy a hacer, Señor, es lo que tú quieres que yo haga? Respuesta, no va a venir una voz del cielo a decírtelo. Si eso te lleva a enfrentamiento, te lleva a choque, a discordia, a guerra, a pelea, a angustia, ahí no está el Señor. Es cierto que tendremos procesos, es cierto que tenemos rechazos, peleas, pero en medio de todas las circunstancias adversas, tú tienes que estar atento para ver la mano de Dios. ¿Y cómo se hace eso, profeta? En medio de los procesos, los dolores y las angustias, tú comienzas a ver cómo se abren puertas, cómo hay gente que viene a ayudarte, gente que te quiere apoyar, gente que te quiere sacar adelante, gente que tú no sabes cómo ayer peleaban contigo, pero hoy torció Dios su corazón y dice, bueno, vamos a arreglar, vamos a hacerlo. Voy a caminar contigo, porque ¿qué hace Dios y su Espíritu Santo? Hace que hasta tu enemigo se ponga en paz para caminar contigo. Pero se me terminó el tiempo. Esto corre tan velozmente. Padre, te doy gracias, Señor, porque no hay cosa más refrescante que recordar que lo que otros vivieron es lo mismo que vivimos hoy. Pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. Está bien, ellos no tenían distracciones para perder tanto tiempo como las tenemos hoy, que las distracciones es el enemigo de perder el tiempo y la paciencia del día en el día de hoy. Pero hoy tenemos más información para no tener el por qué yo hago esto malo. No, tú lo haces conscientemente porque no eres capaz que intencionalmente obligar tu mente a que se mueva por los principios de Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, y a tu Santo Espíritu, porque si no fuera por Él, no podríamos ver claramente la información de nuestros caminos en tu palabra, en las adoraciones que han hecho y están en la Biblia muchas para ti. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda incondicional, porque aunque nos equivoquemos, tú estarás allí siempre. Y dices que tú nos redarguyes para hacerlo correctamente. Así que si no nos sentimos redarguidos en un error, es porque hemos perdido la conexión con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.